Hoy te platicaré de la liberación del número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. A finales del 2012 fue detenido Ramón alias El Moncho, considerado el segundo al mando del Jalisco Nueva Generación, solo por debajo de El Mencho. Sobre él giraron 5 procesos penales. Sin embargo, a 10 años de su detención, la Fiscalía General de la República no logró acreditar su culpabilidad ante los jueces y recientemente fue ordenada su inmediata liberación. En este video te platicaré de su detención y liberación, así como de la confrontación que lleva este tipo de sucesos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para ver quién asume el golpe político de estas polémicas liberaciones. Bienvenidos al Caporal del 24 de noviembre. ¡Comenzamos! Una jueza liberó a Ramón N., alias El Moncho o R1, considerado por el gobierno federal como el número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. En el momento de la fecha, se le atribuía ser el segundo hombre en importancia dentro de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Además de los hechos delictivos que se le imputaron, se le acusa de ser el presunto responsable de organizar junto con sus hermanos, coordinar y llevar a cabo bloqueos e incendio de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y en el estado de Colima en agosto de 2020, y por encomienda de la cabeza de esta organización criminal, alias El Mencho, coordinaba la incursión de ese grupo delictivo en los estados de Guanajuato y Michoacán. Pues bien, este sujeto ya libró 5 procesos penales. Antes de continuar, es importante establecer el contexto político bajo el cual está ocurriendo esto. Cuando alguien es detenido, acusado por tráfico de drogas o de encabezar un grupo delictivo con alta capacidad de fuego, compete a la Fiscalía General de la República reunir las pruebas en su contra para presentarlas ante el juez. Por un lado, hay una autoridad que acusa e investiga, y por el otro lado, está el acusado, que reúne también pruebas para defenderse. Finalmente es el juez el que determina si las pruebas presentadas son válidas o no y decide si da pie al juicio, y en caso de que así sea, en su momento determina si el acusado es culpable o inocente. Durante el proceso pueden ocurrir muchas cosas que vician el caso. Por ejemplo, que la autoridad obtenga pruebas de forma ilícita, como mediante tortura, con cateo sin orden del juez, que haga detenciones y no las reporte en horas o incluso días después, que ya no se presenten los testigos que consiguió, que se filtre a medios información sensible. Entonces, aunque las pruebas sean válidas, el juez las invalida por la forma en que fueron obtenidas. Por ejemplo, si alguien confiesa bajo tortura, aunque lo que haya dicho sea verdad, por el simple hecho de haber existido tortura de por medio, se invalida la declaración. O si se obtiene una declaración producto de un espionaje, también se invalida, aunque la declaración sea válida. En este gobierno han habido muchos detenidos que finalmente han sido liberados por los jueces, justificando fallas o vicios por parte de la autoridad. Y entonces viene la pregunta: si dejaron libre a un peligroso delincuente, ¿quién es el responsable y quién asume el costo político de ello? ¿La autoridad que falla al reunir las pruebas en contra de los acusados, o el juez que determinó que esa autoridad encargada de reunir las pruebas hizo mal su trabajo? Justo en medio de este dilema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está arremetiendo en contra de los jueces que liberan a los detenidos. Los acusa de corrupción, los exhibe en las conferencias matutinas y los denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal, encargado precisamente de sancionar a los integrantes del Poder Judicial. Los denuncian para que sean investigados. Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces, del Poder Judicial, y vamos a seguir haciendo la denuncia. Y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto como algo prioritario. El Consejo de la Judicatura. Ahora bien, quiero hacer una precisión. No pretendo defender ni inculpar al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía o al Poder Judicial
en este hecho, en estos acontecimientos, en esta confrontación. El análisis de qué es lo que está ocurriendo aquí será tema de otros videos, pues en las conferencias matutinas se acusa a los jueces, pero no se cuestiona la calidad del trabajo de la Fiscalía General de la República al momento de reunir las pruebas, los datos de prueba, o de los policías o los elementos que realizan las detenciones. Pero este es el contexto en el que fue anunciada la liberación de Ramón alias El Moncho, quien para cuando fue detenido en el año 2012 era considerado el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación y fue acusado de delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada, y libró cada una de las acusaciones, 5 en total, hasta que le fue dictado el pasado sábado la liberación inmediata. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Mejía, enlistó qué fue lo que falló por parte de las autoridades que están del lado del Ejecutivo en el proceso en su contra, y por parte también, obviamente, del trabajo de la Fiscalía. Todos estos procesos, el modus o las circunstancias, desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos, no elementos a juicio del juez para acreditar la responsabilidad, y cada una de estas aduanas la fue librando hasta librar el último proceso y finalmente caer en este caso de impunidad. Siguiente. Sin embargo, seguramente notaste que el subsecretario concluyó que ganó la impunidad. No dijo que ganó la negligencia. Si se asume que ganó la impunidad, se entiende entonces que los jueces protegieron a los delincuentes, pero si hubiera dicho que ganó la negligencia, se hubiera entendido entonces que la Fiscalía falló en la presentación y en la reunión de elementos de prueba en contra del acusado. Lo cierto, lejos de toda esta polémica entre las acusaciones y el ver quién va a asumir el costo político de este tipo de liberaciones, lo cierto es que le ha sido dictada la libertad inmediata para El Moncho, cuyo video de su detención a finales del 2012 te muestro a continuación. Quiero hacer una precisión. La identidad la he cubierto yo, he sido yo quien he puesto estas etiquetas. Este video fue dado a conocer en un contexto en donde las autoridades, el gobierno federal, mostraba a los detenidos antes de que sean sometidos, llevados a un juicio, y muchísimo menos que hayan sido considerados culpables. Los exhibían prácticamente como si fuera un hecho de que ya eran los detenidos correctos, los detenidos ya prácticamente como si tuvieran sentencia. Un proceso que se dio tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y no se respetaba la presunción de inocencia. Mucha polémica en torno de manera en cómo eran exhibidos hubo a lo largo de estos dos gobiernos. El acusado, bueno, estás viendo el video, el acusado fue señalado también de organizar con sus hermanos bloqueos e incendios en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y también en Colima en el año 2020, a pesar de que para entonces ya llevaba 8 años detenido. Fue acusado también de organizar la incursión del Jalisco Nueva Generación en Guanajuato y en Michoacán. Fue detenido junto a sus hermanos Rafael y Jesús Santiago, quienes también aparecen en el video que te mostré hace unos momentos, y cuya situación jurídica no fue especificada en la conferencia matutina de este jueves 24 de noviembre. Solamente se centró el subsecretario en quien fuera el número 2 del Jalisco Nueva Generación. Te voy a compartir más detalles de su historial, más detalles de lo que el gobierno federal le achacó, lo acusó como parte de sus actividades delictivas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Este sujeto fue detenido en el año 2012 junto con sus hermanos Rafael N., alias el R2, y Jesús Santiago N., presuntos integrantes de este cartel. Era el presunto responsable de implementar acciones en contra de otras células antagónicas en las plazas donde operaba, y por encomienda de la cabeza de esta organización criminal, alias El Mencho, coordinaba la incursión de ese grupo delictivo en los estados de Guanajuato y Michoacán. Al momento de su detención,
Este sujeto responsabilizó a los líderes de caballeros templarios de la colocación de mantas en la ciudad de Guadalajara, en las que se citaba la supuesta fractura entre grupos criminales.